Bueno, pues como siempre, un europeo muy igualado, muy difícil. Creo que los europeos son siempre la competición más dura a nivel de balonmano internacional. Es un poco similar, como leía en algún medio, a la Liga Sobal, porque más o menos sabes quién va a ganar antes de empezar, pero el resto de equipos sí que está muy igualado. Ha habido muchas sorpresas también, equipos que han aparecido, como Portugal, como Islandia, equipos que están haciéndolo muy bien. Y bueno, España yo creo que ha hecho la verdad creo que ha hecho un europeo mejor de la sensación que se tiene, porque el último partido sí que es cierto que fue muy malo contra Portugal, pero el resto de partidos la verdad que en ese proceso que está un poquito de renovación, con jugadores jóvenes, creo que ha habido gente que ha dado pasos adelante muy buenos, como Marcos Fis, como Jan Gurri, como jugadores que quizás no estaban apareciendo tanto antes y ahora la verdad que han aparecido ahí y lo han hecho muy bien. También Serradilla en defensa. Bueno, hay buenas noticias y un proceso, como tú sabes, esto del deporte pues va por ciclos. Si no tienes la suerte o el acierto o los recursos como Dinamarca, que tiene para hacer 3 selecciones que probablemente las 3 serían medalla, pues nosotros estamos en ese proceso en el que ahora vienen hornadas de jugadores muy buenos, jóvenes, que conocemos bien y que han sido campeones del mundo y de Europa y que seguro que harán que en poco tiempo estemos peleando por las medallas otra vez. Gracias. Alexia, en la reanudación de la competición, 20 de diciembre fue el último partido aquí, Liga Sobal, volvéis con la Copa de España igual que el año pasado. En primer lugar, ¿qué valoración haces de este mes, que os hemos tenido un poco entre europeo y demás, un poco perdidos del radar, trabajando vosotros aquí imagino que mucho, pero bueno, ¿qué valoración haces antes de entrar en la Copa de España propiamente? ¿Qué valoración haces de cómo llega el equipo hasta este momento? Bueno, yo creo que ha sido un mes, unas semanas de mucha carga, con poca... No te llegó poca gente porque hemos tenido 4 internacionales, pero bueno, son 4 jugadores que se nota cuando no están y nos han ayudado muchísimo los chicos del filial. Eso luego también se ha visto en los partidos, que han podido jugar y han tenido minutos y es lo que más positivo me llevo de esta parte de la pretemporada, el trabajo de los jóvenes. Y el equipo en sí ha entrenado muy bien. Creo que necesitábamos el parón urgentemente porque llegamos al final muy justos, pero bueno, han vuelto muy bien de las Navidades. Hemos, como te digo, trabajado mucho, reforzado sobre todo el modelo de juego nuestro en las primeras 2 semanas y en esta semana y un poquito parte de la anterior hemos ya empezado a preparar el partido del Barça. No pensamos mucho más allá que en el Barça y creo que estamos preparados para competir de la mejor manera. Al final también el hecho de volver a jugar la Copa de España, somos solo el Barça y nosotros los que repetimos con respecto al año pasado. Eso habla de la regularidad y de que has hecho una primera vuelta muy buena. Hemos tenido la mala suerte o la buena suerte, como lo quieras llamar, de que nos ha vuelto a tocar el Barça en semifinales, pero bueno, yo creo que si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí, somos nosotros. Ya lo hemos demostrado, ya lo demostramos en la Copa del año pasado y ahora vamos otra vez a por ello con la máxima ilusión. Termináis primera vuelta con máxima exigencia, rotos, mes de febrero comprimido y empezáis otra vez con uno de los grandísimos del mundo. Sí, yo creo que cometeríamos un error si pensábamos en todo lo que nos viene este mes, porque da un poco de vértigo, ¿no? Todos los partidos, tanto el número de partidos que tenemos como en los rivales, ¿no? Entonces hay que pensar solo en el siguiente, que como tú dices es el Miura por excelencia, es el mejor equipo y es otra oportunidad para volver a lo que hablamos siempre. Estamos cerca de ganar a equipos como Flensburg, como Melsungen, como Barça, como tal, pues tenemos otra oportunidad. Este mes vamos a tener varias oportunidades de enfrentarnos a equipos grandes y bueno, empezando por el sábado, creo que hay un título en juego a 2 partidos solo y que es demasiado importante como para pensar más allá. Entonces es cierto que el Barça pues ha tenido una preparación distinta a la nuestra, porque ellos sí que habrán tenido 10 o 12 jugadores fuera, pero estoy seguro que vienen con ganas de seguir con la hegemonía un poco de títulos y que van a hacer un partido bueno, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y creo que tenemos argumentos para poder discutirles el partido del sábado. Entonces, a ver, diferencia no sé si hay, o sea, sí, antes del torneo internacional o después, pero yo creo que luego a la hora de jugar y todo, pues no se va a notar, ¿no? Todo el mundo
cuando vuelve a su equipo sabe lo que tiene que hacer y yo creo que aquí es igual, ¿no? Sí que hemos tenido bajas y hemos tenido dificultades, pero yo creo que tenemos el potencial suficiente como durante toda la primera vuelta para hacer un buen papel, como históricamente en la mayoría de las copas. Bai, apainegi, lehen Alexek esan duena, ni ura hitza erabili du. Orduan, Barça bat guazala, baina akaso haiek presioa dute eta zuek motivazioa, halako talde bat mendean hartzea beti da importantea eta handi. Badakigu ez, Barça munduko klubetatik onena da, baina, esperientzia daukagu ez, partidu hauetan, eta badakigu nola afrontatu aurkari hau. Orduan, gure helburua ahalik eta detaile gutxien gaizki egitea da, partiduan salbo egoteko eta finalean, partidu bukaeran ikusiko da, ez? Nor egin duen hobe eta historikoki daramatzagu, ez dakit, 3-4 urte Bartzelonan aurka nahiko partidu onak izaten eta hori izango da gure modus operandia, ez? Esan duzuna, historikoki, zuen ibilbidea, eta baita ere, zelan itxi burua kopan pensatzeko da, liga aparte utzi, orain arteko denboraldi honetako ibilbidea Europa eta zelan zentratzen zarete kopan? Azkenean, titulo baten, titulo hau oso erraz lor daiteke ez, orduan erraz esaten dut konbi artean, zen, Barça daukago aurkari, lehenengo aurkari bezala, baina, daukazu oportunitate hau, orduan gure filosofia da lehenik eta behin lehen partidua aurka egitea ez. Orduan lehen aurkaria Bartzelona da, Bartzelonan kontrako partidu bat prestatzen nahi gara, eta gero datorrena, geroako utziko dugu, orduan hori da gure helburua, ez? Bartzelonan partidu bat, zuk esan duzun bezala, ez? Beraiek asko galtzea daukatela, eta guk motivazio hori daukaguna hori, final batera iristeko eta kopa bat irabazteko. Eta uste duzu Bidasoari unea proposean iristen zaiola kopa bat? Denboraldiko unea proposean? Nahiko ondo bukatu genuen lehenengo buelta, eta ez dakit ez, lehenengo partidua da, bigarren bueltakoa, orduan daukazu pentsamendu arraru hori ez, ondo bukatu genuen, baina orain nola hasiko gea, orduan niretzako une hauek oso importanteak dira, jendea oso motibatuta dijoa partidu hauetara, eta orduan nire ustez bai, nahiko importantea da, baina saiatzen gea partidu hauek ez presio hori kanalizatzen motivazioa aldera. Orduan zaila izango da, baina guretzako importantena hori, sentsazio onak hartzea, eta hortik, nola esaten da, punto partida horretatik, aurrera gora jutea. Azkenan nire aldetik, Barça bere aldetik, azkeneko aste hauetan, jokaldariak sakabanatuta aukita, uste zu horrek eragin dizaiokela? Azkenean munduko jokalarik onenak dira, orduan kontinuitatea izan dute, ez dute atsedenik izan, edo bakarrik zenbait egun, baina orduan beraientzako nire ustez izan da beste talde batekin jolastea, baina gero bueltatzen dira eta bere gauzetan onak dira, eta orduan haientzako ona izaten da, ez? Azkenean tarte bat baldin badago gure kasuan bezala, eta incertidumbre hori sartzen da, ez? Baina haientzat nire ustez alrebez gertatzen da. Kontinuitate jarraitasun hori izan da,
ahal dute ritmo honean egon beti.